Carlos y agradecer a Pablo por esa bella iniciativa. Realmente de eso se trata. La universidad es pública, ese calificativo de lo público es muy importante, significa que es de todos, pero al mismo tiempo que implica una exigencia particular y una exigencia colectiva. Y obviamente se trata no solamente de una experiencia filosófica en un diálogo sobre esos temas que hoy nos convoca, sino la posibilidad de caminar, de andar por el pensamiento y también andar por el campus. Y andar por el campus también significa toparse con una realidad topográfica, administrativa, académica, que al integrar pues contribuye, gente que viene desde afuera, gente que está dentro de la universidad, que contribuye una vez más al desarrollo, al dinamismo de esto que es casi como un lugar sagrado, porque es único prácticamente, es decir, la confrontación con uno mismo, con el pensamiento y la posibilidad también de corregir, matizar lo que se encuentra mientras uno intenta pensar de cara a los clásicos, de cara a sistemas y de cara a una actualidad. Pues bien, y aquí el tema que voy a presentar, el arte de vivir, la estética de la existencia. Inmediatamente pues surge en relación con un título nunca es fácil, una cuestión es saber si hay una equivalencia entre esas dos expresiones. Entonces el arte de vivir, al igual que el arte de existencia, pues sería dos como entidades o actividades o prácticas, o podríamos anunciar es una forma disyuntiva, pues o el arte de vivir o la estética de la existencia. De todos modos, si fuera una equivalencia, la equivalencia ya es problemática, es la cuestión de la identidad que está aquí en juego. En una equivalencia hay dos elementos que se presentan, pero debe haber una diferencia en los elementos, en el material que configura, en este caso, las expresiones, para que se pueden postular como equivalencia. Bueno, dicho eso de manera un poquito teórica y un poco abstracta, se trata aquí de una confrontación entre una exigencia antigua y una pretensión moderna y contemporánea. Entonces, el arte de vivir es una expresión que se encuentra en los antiguos, en Grecia, pero también los romanos. La expresión en griega es eteknetubiu, literalmente tecne pues esa raíz que se encuentra en castellano en técnica, bios, en biología, la vida. Entonces es una técnica de la vida sobre la vida, que versa sobre la vida. En latín la correspondencia es ars vivendi, el arte del vivir, para decirlo así. Y es una expresión que manifiesta con suficiencia los filósofos, independientes de las escuelas a las cuales pertenecen, en la pretensión no solamente de encarar la vida, sino de moldearla en pro de una exigencia que sería una excelencia. Y esa excelencia es una excelencia a la vez estética y moral, las dos cosas se confunden. Y para nosotros, digamos para la modernidad, se separa, digamos, esa engranaje, esa concreción de lo moral con lo estético. De ahí esa fórmula de una estética de la existencia que encontramos, por ejemplo, en un pensador contemporáneo que es Michel Foucault, pero que también podría aparecer en muchos otros autores. Pues bien, vamos a ver cuál es esa pretensión del arte de vivir, porque tiene alcances, obviamente. Es una pretensión, es una aspiración, pero quizás tiene también su límite. Se nos habló en la primera conferencia de conflicto, ¿no? También de escenarios democráticos. Ahora bien se nos habló de pintura y de representación artística y del trabajo que hace el propio ese artista en su obra, que es acompañada no solamente de ese mismo obra, de una producción, digamos, artística, sino de una reflexión. Y esos dos elementos obviamente se encuentran desde ya en el umbral de la filosofía en Grecia y luego en Roma, pero también todavía se encuentra, digamos, en la modernidad más reciente. Bien,
Es en el escenario, digamos, de lo político y de lo público que nace la filosofía, para bien o para mal, en un cultivo, algunos van a decir excesivo del logos, digamos, de la razón. Eso ocurre en el siglo VI a.C. Y vía unas experiencias múltiples de la política, asistimos, digamos, a desafíos filosóficos. Y esos desafíos filosóficos tienen el propósito de enunciar, de proponer un diagnóstico, en el fondo, sobre lo que sería la condición humana y de corregir los desvíos de ciertas aventuras humanas que son asimismo aventuras políticas. El interés de esos filósofos es sobrepasar, digamos, el mero sufrir, digamos, la mera experiencia pasiva, sufrida de la vida, para que de espectador sufrido de la propia existencia uno se torna en actor de la existencia. Pero para que ese propósito se dé, uno tiene que vivir. Séneca lo decía en una epístola, lo decía en latín, primero filosofar y luego, perdón, primero vivir, primero vivir y luego filosofar. Es decir, la vida es primera, pero inevitablemente a la vida se le añade rápidamente unos valores, en lo que va a criticar luego Nietzsche. Es decir, se le acompaña de una moral, de unos calificativos, de unos juicios, que asimismo conduce a proponer una cultura, un modo colectivo de vivir, que no forzosamente va en pro de la existencia. Entonces esos intentos múltiples de pensar, de encarar la vida, de moldear, aparecen en ese arte de vivir, que es, como lo decía, una técnica. No hay que pensar en primera instancia en las denominadas bellas artes, digamos, ni tampoco exclusivamente a las artes liberales, sino en el trabajo que, por ejemplo, un buen artesano hace en relación con un material para proponer una forma, una bella forma, una forma que puede ser útil o una forma que asimismo convoca un diálogo, provoca, digamos, una alteridad requerida. Techne significa un saber hacer. No solamente hago lo que puedo hacer, sino que yo sé lo que estoy haciendo mientras lo estoy haciendo y estoy en capacidad de decirlo, de pensarlo. Entonces, hay dos elementos en ese saber hacer: una presencia, por ejemplo, de una artesana que trabaja sobre el material, la madera, y configura, digamos, lo que es, por ejemplo, una mesa, y al mismo tiempo entonces él está todo entero en su trabajo, como cuando uno está pasionalmente ocupado por esto, y al mismo tiempo está en la capacidad de tomar una distancia en la operación que comete, porque está en capacidad de enunciarse como un referente que uno puede imitar si el artesano es un buen artesano. Entonces la noción mismo de modelo, de referencia para imitar, implica no solamente que uno está inmerso en una situación y que al mismo tiempo, paradójicamente, uno puede estar a distancia de esa situación. En filosofía son los dos términos que aparecen, el de inmanencia y de trascendencia, pero no vamos a emplear vocablos técnicos, vamos a decir las cosas un poco de manera sencilla, que también es un esfuerzo filosófico, para provocar lo que sería quizás una actualidad y un término de esos modelos antiguos. Entonces, el arte de vivir. ¿De dónde procede una vez más esa disposición? Del hecho que uno vive primero. Entonces, la experiencia no es, digamos, la experiencia prefilosófica, si quiere, constituye el material a partir del cual luego la filosofía y los filósofos se ejercitan. ¿Y en qué consiste ese material? Pues en el mundo griego, pero podemos decirlo de una manera general, por lo menos en el mundo occidental, ese material es el mismo hombre. De hecho, se habló a propósito de esa visión, esa experiencia greco-romana de un antropocentrismo. El hombre está en el centro, digamos,
del universo y el hombre se inquieta por sí mismo, y eso se acompaña de un famoso logocentrismo, es decir, una racionalidad que impera, que sería la marca supuestamente de lo que es el hombre. La diferencia, digamos, distinguiéndose el hombre entonces de otros seres, en particular los seres vivos. Es una apuesta, obviamente, esa apuesta es discutible, pero la experiencia primera no se puede cuestionar. Primero vivimos, primero estamos arrojados aquí en la existencia sin haber perdido nada, y obviamente hay una cuestión asombrosa, porque por más que se nos ofrecen modelos de educación, modelos artísticos, modelos de comportamientos singulares y colectivos, de todos modos ese modo de estar arrojado, digamos, es suficientemente digamos, fuerte como para provocar inevitablemente una serie de preguntas, y las preguntas corren todo el tiempo, y no forzosamente uno tiene que pisar una universidad y tener una cultura filosófica para preguntarse sobre el sentido de la existencia o de su existencia, sobre si uno puede cambiar la vida o cambiar su vida, y precisamente esas preguntas fuertes implica precisamente una especie de inquietud primera del hombre por el hombre, del hombre de cara al hombre y obviamente a su entorno, y ese entorno puede ser social o natural. Pues esa experiencia en un modo muy mítico, sin pasar por el filtro de una teoría y de un ejercicio de la razón, es lo que aparece en el mito, en Homero, en la Ilíada de la Odisea. ¿Y que se advierte aquí? Pues primero que el hombre provoca infanta, digamos, barbarie, y al mismo tiempo que el hombre se sitúa a partir de dos potencialidades que está encerrado en sí, que puede desplegar una aspiración, digamos, a ordenar la vida, a provocar una especie de continuidad. Es la cuestión, por ejemplo, de la identidad en filosofía, o en psicoanálisis, o en otras disciplinas. Podemos retenernos, controlarnos, podemos provocar una especie de ordenación del discurso, de los actos, y provocar lo que sería un cierto sentido, y en esa especie de maestría de sí, el hombre es el hombre, pero el hombre no es solamente esto, es al mismo tiempo otra facultad, otra potencialidad, la de desbordarse de sí mismo, la de superar, provocar crisis, rupturas, exacerbarse. Los que gustan mucho de Nietzsche podrían retomar aquí las dos expresiones de lo apolíneo y de lo dionísico. Pero bueno, digamos, esto que está presente en el hombre, desde la experiencia mítica y homérica, está presente también en la visión que el hombre tiene frente o de cara a la naturaleza. Porque todas las expresiones para enunciar lo que sería la naturaleza convierte en dar un rostro humano a la naturaleza. Entonces la morfología, digamos, de la naturaleza se da a partir de una experiencia del hombre por el hombre, en caso de esa experiencia prefilosófica, mítica, que es la condición necesaria para que haya filosofía. Y en esa representación doble, tanto del hombre por el hombre, como del hombre de cara a la naturaleza y a los dioses, precisamente se advierte que, para tomar una expresión muy conocida, de un sentimiento hondo escrito en el hombre, de un sentimiento trágico de la existencia. Hay tragedias, decía Hegel, cuando hay dos polos que se enfrentan, dos clanes, dos familias, y cada uno de esos polos es veraz, es una verdad que uno no puede negar. Aquí no hablamos en términos de moral, sino de estética. Es decir, es una verdad que supera en realidad los criterios que enuncia muy a menudo, por ejemplo, las series, las telenovelas o las películas, una forma de romanticismo que todavía nos nutre, a saber, y aquí los malos y aquí los buenos. Esa noción un poco infantil que nos permite dirimir, separar el mundo en dos, una forma de dualismo no aparece ahí, precisamente porque se requiere
de esos dos polos que son acertados, y como esos dos polos no se pueden anular entre sí, no hay una superioridad del uno y del otro, porque los dos son veraz, son acertados, pues nace algo que es precisamente la tragedia. Pero los filósofos quieren salir a toda costa de ese sentimiento trágico de la existencia con el advenimiento de la razón y del logos, porque precisamente si los dos polos están acertados en mí, digamos, esa potencialidad que me permite asegurar una continuidad, un ordenamiento, al mismo tiempo un intento por sobresalir, no respetar las normas, no respetar incluso lo que yo mismo he construido, ¿sí? Esos dos polos obviamente podría conducir a no saber cómo actuar, podría conducir a la inacción, por ejemplo, y en el fondo estoy encerrado en una forma de determinismo, de destino, en un sentimiento trágico, y ese sentimiento trágico obviamente se muestra de manera violenta en Homero, en Ilíada, Odisea. Y aparece entonces a partir de una experiencia que uno no puede negar, que es primero la idea de que quizás podríamos, sin negar esos dos polos, proponer una tercera vía, quizás, una vía más objetiva, más neutral, en lo que intenta a veces hacer, o siempre en realidad Sócrates, tal como lo presenta Platón en sus diálogos, al proponer un árbitro que sería el logos, la razón. Porque precisamente la razón, la perspectiva platónica, pero que no es muy escuchada, implicaría reconocer lo que es la singularidad propia del individuo y al mismo tiempo ese efecto de poder mirarse a distancia, interrogarse con los otros y proponer otra cosa que la mera expresión singular de lo que es el hombre con su fisionomía propia, su historia propia, sus estructuras sociales y económicas propias. Y que Sócrates lo encuentra, digamos, en el logos. Cuando Sócrates se pregunta por lo más propio de Sócrates, Sócrates encuentra que más allá de las apariencias que ofrece Sócrates hacia los otros, lo propio de Sócrates es la razón en Sócrates. Pero lo que es lo más propio, lo más singular de Sócrates, al mismo tiempo lo más impersonal, lo más universal, se encuentra en todos, es la razón en todos. En nombre de esa razón, que es singular y paradójicamente universal, Sócrates intenta ese famoso diálogo con el otro, con el interlocutor, que no es fácil para nada, para, sin negar la singularidad y la experiencia, digamos, pasional, proponer un examen de esto que es pasional para otorgarle un sentido y si se requiere corregirlo, matizarlo. Y ahí aparece esa aventura. Entonces yo tomo Sócrates porque es un referente que uno puede evacuar. Aparece entonces al mismo tiempo ese trabajo con el otro, trabajo de la razón, pero que no quiere negar, digamos, la singularidad pasional, la inmanencia, y se reencuentra entonces ese efecto de inmanencia y trascendencia en lo que ellos denominan un arte de vivir. Es decir, es como el buen artesano que trabaja sobre un material, salvo que este material aquí no es un material inerte, como puede ser la madera cuando uno hace una mesa, sino que ese material es la existencia misma, la existencia humana. Y la existencia humana es dinámica, y ahí el problema. Entonces hay que, y obviamente entonces el arte de vivir es dinámico, es decir, el ejercicio del pensamiento, del logos, de ese cultivo que algunos podrían juzgar como excesivo del logos, es asimismo dinámico. Significa entonces que muy a menudo aparecen unas interrogaciones filosóficas y unos métodos diversos, y a veces unos callejones sin salidas, como aparece en el diálogo de Platón, donde hay preguntas que no son resueltas. Y ese mismo dinamismo que tiene que ver con la existencia misma, que no es negada, se topa de manera agónica, es decir, de manera violenta, es una violencia verbal, pero también puede ser una violencia de la actitud, entre las escuelas filosóficas diversas, que asimismo pretende interrogar, diagnosticar la existencia y proponer correcciones sobre esa existencia, sobre todo cuando los hombres no se soportan a sí mismos, cuando enuncian una especie de infelicidad, o cuando el filósofo de turno
se da cuenta finalmente que la sociedad es enfermiza. De una exigencia, y ahora bien esa exigencia no es ajena a las artes. Se nos habló de pintura, y yo hablé un poquito del escenario político muy rápidamente, la cuestión violencia, una violencia que intenta superar, digamos, el embate de cuerpos entre sí, pero que se transforma en un embate, digamos, retórico, un embate verbal, si quiere, y ese embate puede ser muy violento, pero en fin, hay un intento, digamos, de superar la primera confrontación en pro de una resolución que pase de todos modos por la confrontación entre tesis y antitesis. Y al mismo tiempo, ahora bien, sí el arte está presente. Bueno, el arte de referencia en la antigüedad no es la pintura ni la escultura, ni tampoco la arquitectura, en realidad es la medicina. La medicina que es pensada con el arte supremo. El arte supremo porque aquí no solamente hay un diagnóstico sobre lo que enferma al hombre, sino que hay un diagnóstico sobre las condiciones climáticas, topográficas, sobre el régimen de vida, sobre una dietética, y asimismo una reflexión sobre las condiciones políticas que vuelven saludables a los hombres, o al contrario, que los vuelven enfermizos. Y al mismo tiempo ese diagnóstico está acompañado obviamente de todo un corpus teórico y obviamente de una práctica, y obviamente el nombre de Hipócrates puede aparecer aquí como una referencia muy importante. Es la referencia suprema y va a haber un diálogo tenso entre la filosofía y la medicina desde el siglo V ya. Los médicos dicen, no, pero los filósofos nos han robado nuestro concepto, nuestros métodos, y los filósofos dicen al contrario, pero no, son los médicos que nos imitan a nosotros. ¿Y por qué? Porque los dos quieren proponer un diagnóstico sobre la existencia humana y proponen una forma de terapéutica, una cura o un alivio. Y rápidamente aparece esa idea propia, por ejemplo, muy presente en los estoicos, a saber que los hombres se enferman del cuerpo y se enferman espiritualmente, anímicamente, si quieren. Entonces la medicina va a curar los cuerpos, va a aliviar los cuerpos, y los filósofos se encargarán, sin negar el cuerpo, de quizás aliviar espiritualmente a los hombres. Es así como, por ejemplo, los estoicos piensan que las pasiones son una enfermedad del alma, porque las pasiones provienen de juicios erróneos que conllevan a los hombres a actuar de manera en desacuerdo, digamos, con su entorno y consigo mismo, al suponer que lo propio del hombre sería la razón y a suponer que el hombre habla el mismo lenguaje que el mundo, que la naturaleza, a saber, la razón. En esa equivalencia el arte de vivir es fuerte. Entonces hay una promesa de corregir lo que provoca enfermedades sociales singulares en los hombres, y entonces se requiere para pensar esto dos cosas. Una es, una vez más, tener en cuenta lo que es el hombre, lo que es ese sentimiento trágico del hombre, y por otro, pensar que se puede modular plásticamente al hombre, somáticamente y espiritualmente, para que el hombre esté a todo consigo mismo por fin, y entonces ahí aparece una idea de excelencia. Podemos vivir de un modo mejor, y esa excelencia es una excelencia a la vez moral y estética. La moral y el arte son presentes porque se supone que tanto el arte como la moral es un modo de ajustarse. ¿Y se ajusta a quién? ¿A qué? Pues a este mundo que supuestamente es armónico y bello, y por lo tanto el principio estético y moral se confunden. El arte de vivir. Bien, muchos han buscado, a veces en esos filósofos antiguos, alivios, consolaciones. Quizás poco han podido curarse del todo de sus aflicciones propias, pero esa idea interesa e inquieta, digamos, en la historia de Occidente, y aparece muchas modalidades, muchas transformaciones, si se quiere, del arte de vivir. Una de ellas aparece obviamente en la modernidad, en esa expresión que usa Foucault en la historia de la sexualidad de algunos cursos, como la hermética del sujeto, donde dice, bien, quizás podríamos pensar
a nosotros mismos como objeto no solamente de reflexión, sino de posibilidades abiertas que no son exploradas, para salir, digamos, del modo que nos rige y que en cierta medida nos encierra. Para Foucault, el poder constituye un saber, en sí mismo el saber constituye un poder, y teje una especie de redes que nos encierra en los modos normativos en los cuales vivimos en una ciudad, en una nación, en el seno de una familia, incluso singularmente, íntimamente. Y abrirse a los posibles implicaría, desde Nietzsche, pensar lo siguiente, que había que salir del juego de valores que se adjunta, se añade a la vida misma. Nietzsche dice, el hombre no puede impedirse a sí mismo a la vida de añadir razones para vivir, que serían buenas razones para vivir, pero esas mismas buenas razones supuestamente para vivir son también buenas razones para morir, en el fondo, dice Nietzsche. Y nos aleja del espíritu de la gran ciencia, que implicaría contentarse con la vida sin añadir inmediatamente unas cuestiones morales. Por lo tanto, habría que salir de la moral, que es sospechosa, y proponer unos valores superiores, librados de la moral, que serían los valores estéticos o artísticos. Charles Baudelaire es un gran poeta, escribe Las Flores del Mal, pero escribe también un tratado, no es un tratado, es un escrito, que es una descripción del mundo moderno que vive en París, y al mismo tiempo aparece la noción en el fondo, de estética de la existencia, sin decirlo, ya la figura del dandy, ese individuo un poco raro. Pero antes de decir algunas cosas sobre el dandismo, sobre lo que sería, digamos, una renovación inquietante del arte vivido de los antiguos, pues ese mismo Baudelaire produce la ambivalencia entre el bien y el mal, aparece como un motor que intenta superar en realidad la moral cristiana, y aquí una modernidad artística e incluso filosófica, para tratar de integrar lo que moralmente, estéticamente no sería bienvenido, es decir, digamos, los elementos de deficiencias morales y estéticas que no podría contribuir a los moldes elegantes y cortés que constituyen lo que sería una vida. Y obviamente para algunas afirmaciones dentro de sus poemas se lo acusa, digamos, la moral burgués de aquella época no gusta de ciertas afirmaciones que precisamente van en contra de ese ordenamiento incuestionable de lo que sería la vida en sociedad. Y lo interesante es que hay un proceso, obviamente, hay un juicio, y Baudelaire da algunas recomendaciones y le dice: mira, un artista no puede ser juzgado a partir de la moral de la época, porque un artista tiene